Bueno, primero que todo quería darle la bienvenida a todos. Quería compartir con ustedes el gozo de poder estar en esta plataforma, ¿cierto? Que el Señor nos permite tener, poder disfrutar y ya empezar de lleno con lo que nos convoca, que es un foro, al igual que el año pasado con el tema de Conociendo al Dios Vivo, que cada cierta cantidad de clases teníamos un foro donde resolvíamos dudas. La modalidad va a ser exactamente igual. Tenemos a los maestros que han dado sus clases y junto con eso, bueno, queremos ya contextualizar un poco esto. Simplemente señalar que así como la serie del año pasado fue Conociendo al Dios Vivo, ¿cierto? Esta parte de teología en cuanto a conocer al Señor a través de sus atributos, de la manera que nosotros podamos ir digiriendo este Dios, cómo se nos ha mostrado. Este año tenemos una parte antropológica, que significa también el hecho de conocer al hombre, ¿cierto? Y el hombre en ciertos aspectos bien concretos, para que nosotros entendamos cómo el Señor se ha ido mostrando y cómo quiere que nosotros entendamos nuestra propia existencia. Así que por eso, simplemente esto como una pincelada muy breve, estamos viendo esta serie que tiene Conociendo al Ser Humano, así como era Conociendo al Dios Vivo, ahora es Conociendo al Ser Humano, la antropología, y hemos tenido 4 clases. La primera clase, que fue respecto a la creación, el diseño y la capacidad, que fue impartida por nuestro hermano Claudio Campos. Tuvimos una segunda clase de masculinidad y feminidad que llevó a cabo nuestro hermano Juan Carlos Urbina. Una tercera clase que es Completos en Unidad, que hacía referencia al matrimonio, al plan de Dios y al diseño de Dios en el matrimonio, que fue impartida por nuestro pastor Luis Yañez. Y una cuarta clase que impartió nuestro hermano Matías, que como le digo, él no está presente, digamos, en este foro, debido al tema de horario, pero que también dejó su material y sus respuestas de las preguntas que se hicieron, que era el tema de completo en unidad enfocado en la sociedad. Así que desde ya podemos ir elaborando nuestras propias preguntas, así que los invito a utilizar la plataforma del chat en este momento para que ustedes, si no quieren levantar la mano, puedan exponer ahí sus dudas. Los maestros están pero ansiosos, están pero expectantes ante sus preguntas. Ya tenemos algunas que se han hecho, pero la idea es que ojalá tuviésemos en realidad preguntas en vivo, algo que de verdad vaya surgiendo en el momento, porque como siempre se ha explicado, los maestros aquí presentes no somos eruditos en ningún tema, sino que por misericordia el Señor nos ha tomado para poder aprender de algunas cosas y edificar a otros, y también a través de estas mismas instancias ser edificado a través de las preguntas, las opiniones y todo lo que el Señor nos permite tener. Así que les invito, hermanos, si hay alguno que quiera levantar su mano o abrir su micrófono para hacer una pregunta a alguno de los maestros que está acá con respecto a sus temas, lo puede hacer, o si no, pasamos a la ronda inmediata de las preguntas que ya están escritas. ¿Sí? Así que dejo la libertad, si hay alguno, les pregunto ahí para hacerlo en un breve lapso de tiempo. ¿Hay alguien que quiera realizar alguna pregunta en este momento a alguno de los maestros? Siéntanse en la libertad de hacerlo, mis queridos. ¿Sí? Bueno, vamos. Hermana Margarita, abra su micrófono. Yo no... Manuel, no te, no te escuchas, Manuel. Estás con el Sí, micrófono en silencio. no sé por qué me silencié, pero ¿me escuchan ahí? Les decía que si algún, no los veo todos porque tengo dividida la pantalla en el chat, en los participantes, así que si alguno quiere hacer la pregunta, yo vi a la hermana Margarita que levantó la mano, si quiere hacer, abra su micrófono, prenda su micrófono y se dirige al maestro que quiera realizar la pregunta. Yo no sé si puedo preguntar porque es del último tema y la dio el hermano Matías. Entonces, quizás lo puedo dejar para cuando esté él. No sé. No es tan urgente tampoco, pero no sé. No, siéntase la libertad de hacerlo. ¿Sí? Acá cualquiera puede tomar el desafío. Si hay algún valiente dentro de los 3 maestros que están, perfecto. Si no hay algo que en realidad tenga que contestar específicamente él, el hermano Matías, yo sé que necesitará la oportunidad para poder hacerlo. Pero está bien que plantee su duda, hermano.
es respecto al planteamiento del hombre respecto a la cultura de Dios. ¿Ya? La cultura santa. ¿Creen ustedes que cualquier hombre tiene acceso a esta cultura santa aunque no crea en Dios? Me explico. Por ejemplo, me refiero al creer, a recibir a Cristo y todo eso como un creyente neto. Que hay una persona que admire la cultura cristiana como cultura, que lea la Biblia, como cualquier filosofía. Pueda tener acceso también a esta cultura, aunque no sea un creyente neto. Lo digo porque el Señor nos ha dado esta cultura en su palabra, cómo vivir una vida plena, y se la dio a su pueblo, y su pueblo le dio la espalda y nunca siguió prácticamente nada de lo que el Señor les enseñó, le pidió y le explicó por qué era bueno que hicieran tales o cuales cosas. Muchos hombres creen en cualquier tipo de filosofías o cultura y la siguen, ¿ya? La siguen porque dicen esto es bueno. Entonces pueden haber hombres que la sigan como cultura nomás, no como una fe, una forma de vida plena con fe en el Señor. Por ejemplo, el Señor le dio al hombre, digo al hombre primero a su pueblo, pero el hombre, un ejemplo claro está lo de la siembra, ¿ya? ¿Cuánto tiempo debe sembrar la tierra y cuánto tiempo debe hacerla descansar? Y si lo hace así, va a tener buenos frutos, va a tener comida y no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo actualmente en la tierra, que prácticamente la tierra está gimiendo porque la hemos echado a perder. O sea, ese es un ejemplo. ¿Ya? O sea, cualquier persona, según lo que yo creo, podría tener acceso a esta cultura, ¿ya? Si solamente viera la riqueza que hay en ella. Ahora, lógicamente, a través de esto nosotros podemos creer en el Señor porque vamos a ver a Cristo en eso. Pero es una reflexión que hago, no sé si están de acuerdo con eso. ¿Mm? Y no sé si me expliqué. Sí, hermana. Sí, sí. Si hay alguno de los maestros que quisiera responder a la hermana. No sé si alguno de ustedes quiere responder. Si no voy yo. Sí, póngale nomás. Bueno, si no entiendo mal la pregunta, sí, la entiendo bien. Creo que va por dos lados. De cuando Matías hablaba sobre que el Señor nos dio, junto con la creación y el diseño, de crear cultura, por un lado, y por el otro lado, por gente que ha participado o disfruta de los beneficios cristianos quizás, o de esta forma de vida, pero no hay un arrepentimiento genuino en su vida. ¿A eso se refiere? Sí. Correcto. Okay. O sea, que como cultura santa, de por sí ya es una cosa hermosa que el hombre puede echar mano. Correcto. Ahora, si lo tenemos en santidad porque amamos al Señor y sabemos de su amor, tanto mejor. Pero habla de la necedad del hombre, porque ahí está todo en la Biblia, podemos vivir perfectamente. Y qué mejor si el Señor nos limpia de pecado. Correcto. Sí, yo creo que eso se puede responder de tres maneras. La primera, el hecho de que toda cultura que nosotros tenemos es un regalo del Señor. Amén. Porque por un lado todos somos creados a la imagen de Dios y todo lo que nosotros hacemos, sea creyente o no creyente, proviene de la creación de Dios. Sin embargo, por un segundo lado, tenemos que todos somos pecadores. Entonces, todo esto que Dios ha creado y que nosotros hemos tenido la capacidad de formar con esta imagen que Dios nos da, de crear,
gobernar, el hombre lo termina corrompiendo y termina siendo una cultura pecaminosa, una cultura pecadora. Y ahí entran todas las áreas de nuestra vida, la forma de justicia, la forma de amar, la forma de relacionarnos, todo conlleva pecado. Dios nos formó para hacer eso mismo, pero sin pecado. Entonces nosotros lo empezamos a retorcer, empezamos a pecar. Sin embargo, hay gente que sí están de acuerdo en muchas de las prácticas cristianas, en muchos de los valores cristianos, pero no hay un compromiso con Cristo. Hay una condescendencia con los valores y podemos ver, por ejemplo, gente que está en contra del aborto o está en contra de legalizar el matrimonio homosexual, pero no son cristianos. No están a favor de lo que nosotros podríamos llamar que es la conciencia, la ley escrita en sus corazones, que le están diciendo que eso es malo. Y hay un pasaje bien fuerte y directo con respecto a esto, que está en el libro de Hebreos, en capítulo 6, que es un libro muy fuerte, muy potente, porque lo que está hablando el autor del libro de Hebreos acá es de esta gente que disfruta de los beneficios del pueblo de Dios, pero no ha sido regenerado. Y el autor de Hebreos lo dice así, lo voy a leer desde el versículo 4 del capítulo 6, dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, y nosotros entendemos que cuando la Biblia habla de iluminar, habla de cuando el Espíritu Santo nos permite entender la Biblia. Y esto es muy interesante porque en un momento Jesús está discutiendo con los fariseos y ellos dicen, entendieron que estaban hablando de ellos. Incluso los fariseos que estaban en contra del Señor fueron iluminados para comprender que el Señor estaba hablando de ellos. Y acá dice, fueron una vez iluminados que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cómo puede suceder esto con un inconverso? Cuando un inconverso llega a la iglesia y puede degustar de una alabanza, puede gustar de la comunión de los hermanos, puede gustar de la palabra del Señor, es partícipe de esa unión que solamente la da el Espíritu Santo. Nadie más puede entregar eso. Y muchos de ellos salen diciendo, qué linda la reunión, sentí algo especial. Y dice, que gustaban la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto tiene que ver con el Señor haciendo su obra del reino de Dios. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificaron para sí mismo al Hijo de Dios y los ponen a la ignominia pública. Y acá está la razón de por qué no pueden ser regenerados, dice. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, a aquellos por los cuales es cultivada recibe la bendición de Dios. Y pone el ejemplo de una tierra que puede dar fruto, como un creyente regenerado. Y el versículo 8, pero si produce espinos y abrojos, ya hace eco de este capítulo 3 de Génesis, por la maldición, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Porque realmente pudieron degustar, pero no hubo una regeneración en su corazón. Sigue siendo pecador. Y eso es lo que sucede muchas veces. El creyente puede disfrutar, puede estar a favor, puede incluso participar de los dones del Espíritu, o sea, de los beneficios del Espíritu Santo, de los beneficios del siglo venidero, pero mientras no tenga un corazón regenerado, no puede ser parte de esto. Entonces mucha gente lo anhela, lo desea, pero mientras no hay una regeneración no lo alcanza. No sé si logro explicar un poco su pregunta, su duda. Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Gracias, pastor. Bueno, hermano, sí, ahí Pastor mencionaba No voy a justamente que es creyente. En realidad, una persona natural puede, como me imagino que estoy a lo mejor aclarando un poco el punto, que la persona natural puede, obviamente, disfrutar de los beneficios que tiene ante él, que el Señor ha dispuesto, y dentro de eso está la cultura, las distintas culturas. Uno se goza, es como disfrutar del paisaje, nadie está negado a disfrutar del paisaje, pero mientras en realidad pueda participar a través de Cristo, obviamente llega a la plenitud. Entonces, digamos como un poco dilucidando la palabra final de Pastor, de que Cristo es la pieza faltante. Sabemos que el Señor lo ha puesto ahí. Por eso, para otros que pueden disfrutar muchas cosas nosotros, en realidad el Evangelio es locura, pero sabemos que el Señor es. Así que muchas gracias por la aclaración, Pastor. ¿Hay algún otro hermano que quiera hacer alguna pregunta a alguno de los maestros? Allá está Juan Carlos, el mismo Pastor, Claudio, con sus temas de la creación, de la masculinidad, feminidad y el matrimonio. ¿Hay alguien? Si no, para dar paso a las preguntas escritas. Por acá no veo nada escrito. Bien. Entonces, voy a partir con el hermano Claudio. ¿Sí? Quisiera comentarle la primera pregunta que
está escrita para usted, y dice así, dice, ¿es compatible el modelo bíblico del ser humano, su creación y diseño con la teoría de la evolución de Darwin? O podría ser, algunas personas opinan que el Génesis es un relato mitológico o alegórico, ¿cierto? Que es algo como simbólico. ¿Qué podemos decir sobre esto a la luz de lo visto en la clase? Le doy la palabra a mi hermano. La respuesta es no. Siguiente pregunta. No, lo primero, pensaba en esta pregunta y hay que hacer siempre una diferenciación o un cuidado, ¿no? De no mezclar las discusiones, ¿cierto? Y es que la Biblia siempre afirma de sí misma de que es verdadera, es perfecta, es confiable, es eterna, es infalible, es indestructible. El puro Salmo 19 habla de que, ¿cierto?, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, podemos confiar en la veracidad de la Escritura. Entonces, pero o sea, podemos confiar en que todo lo que dice la Escritura es verdad, pero sin ser un libro, en el fondo, de historia, ¿cierto? Pero la Biblia habla de historia, o sin ser un libro de botánica, pero todo lo que diga la Biblia en referencia a lo que son la creación, a lo que sea a lo que hable la Escritura, al final es autoridad la Escritura. Y sin ser un libro de ciencia o de botánica, o en este caso, como Darwin, por ejemplo, planteaba la evolución de las especies, eh, la Biblia no viene a ser un libro de genética ni nada de eso, pero todo cuanto hable la Escritura acerca de esos temas, la Escritura tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque entendemos que la misma Biblia habla de sí misma, que es autoritativa, sin ser cierto lo que estamos diciendo, como un libro qué sé yo, que va a explicar cómo las especies se mutan o se acomodan, no. Ahora, lo que sí tenemos que aclarar aquí, porque hay varias posturas, incluso dentro del cristianismo, es que los últimos 200 años, lamentablemente, han sido como los años, si pudiéramos decir, así como explicarlo como con un adjetivo, que han sido realmente tenebrosos en cuanto al ataque contra la escritura, porque nunca antes, durante todos los otros 1800 años de historia de la iglesia siempre ha creído en que hemos sido creación, que somos parte de un diseño inteligente. Es como obvio, es como tratar de explicar lo obvio, es como hoy día la ideología de género, es como, pucha, tenemos que explicar lo que es hombre, lo que es mujer, cuando es obvio. Y los últimos 200 años, la verdad es que los ataques a la escritura han sido desde dentro y desde afuera. Entonces, y tenía un contexto Darwin en su momento. Había todo gracias al cristianismo además, que empiezan a crecer las ciencias, a el hombre, a crear tecnología, pero el hombre en sí, con su egoísmo, como un poquito lo que plantea la hermana Margarita del pastor, pero el hombre siempre le trata de hacer el quite a Dios. Entonces, en su egoísmo, necesitó algún argumento para deshacerse de Dios en este tiempo, porque empezó a ver su capacidad humana de crear tecnología, pero, pucha, pero podemos crear también armas con esto y podemos tener poder contra nuestros enemigos, entonces necesitamos sacar estos valores cristianos. Y cae de cajón una filosofía como la de Darwin. Entonces no tiene relación, no tiene relación, es una o la otra. Y es increíble que los últimos 50 años de avances científicos, la verdad es que nos gritan así, pero que lo gritan de todas las maneras posibles, de que la evolución como teoría, la verdad es que es un callejón sin salida. Es por todos lados. No hay asidero, no hay asidero ni en la microbiología, ni en la biología, ni en todas las ciencias que han ido aumentando el ser humano cuando, por ejemplo, descifran el ADN, el genoma humano.
es una cuestión extraordinaria. O sea, que dentro de la célula, que es microscópica, tienes dentro de la célula, en el núcleo de la célula, que ya es microscópica, sacan el ADN, lo pueden descifrar y se dan cuenta de que hay más de 3.000 millones de letras y que además tienen sentido en uno y después en otro. Es una cuestión que no pueden decir de que es una cuestión de que evolucionó, que es realmente absurdo. El problema es que, por ejemplo, el catolicismo con el Papa Juan Pablo II, no sé si se acuerdan, en un año quiere unir estas dos por decir verdades. Una tiene que ser mentira y una tiene que ser verdad, pero las quiere unir. Y plantea de que sí, el Big Bang ocurre, pero Dios es el que inicia esa explosión. Entonces, cuando tú te rindes a eso, cuando tú doblegas la autoridad de la palabra de Dios a, a, a bases extra bíblicas, la verdad es que estamos perdidos. Ahí no hay, ahí es donde perdemos, nosotros como iglesia, es como que aguamos lo que Dios nos ha dado y no hay, eh, no puede haber, no pueden haber dos verdades, es hasta una ley física eso. Entonces, lamentablemente, cuando se ha empezado a doblegar incluso la iglesia a estas por decirlo, como argumentos extra bíblicos. O sea, se ha doblado la autoridad de la palabra de Dios y no solo desde afuera, sino que también desde adentro. Hay algunas pues, ¿cómo se llaman estas teorías también? Que no solamente de Darwin, sino que están las teorías extra bíblicas como la brecha, de Día Era, la creación progresiva, la evolución teísta, de Adán y Eva como metáforas desde dentro de la iglesia. Entonces, solo un apéndice como para ir cerrando, es que en la escritura cuando habla de un día de 24 horas, no lo está, o sea, lo está hablando como un día en el Génesis 1. Cuando está hablando de Génesis 1 y Génesis 2, está hablando literalmente de la creación. La palabra ahí es yom, es Y-O-M, que es en hebreo, que es día, y la cual se encuentra más de 2.300 veces en el Antiguo Testamento. Y siempre cuando tú ves el contexto de esa palabra, está dando a conocer incluso el Génesis 1.1, cuando dice, y fue la mañana y la tarde del día 1, fue la mañana y la tarde del día 2. O sea, no está hablando de era, no está hablando de brecha, no está hablando está hablando de una creación literal que Dios la hace. Pero el problema ahí es más profundo. La verdad es que ya que la Biblia da a conocer, el problema es que nos centramos en la creación, pero lo más potente ahí es el creador. Y ahí es donde radica el problema de cualquier teoría, ya sea de Darwin o ya sea de cualquier otra, porque quiere quitarle autoridad al creador. Y ahí es donde tenemos que parar la antenita y darnos cuenta de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de un diseño inteligente. El Nuevo Testamento, Cristo mismo valida la creación cuando en Marcos 10:6 le dice a los fariseos, oye, no, eh, oíste en el principio cuando crea a Dios al hombre y a la mujer, los hace varón y hembra, cuando están hablando del divorcio. Entonces, Cristo mismo validando el Antiguo Testamento. Entonces, ahí hay que cuidarnos, ¿cierto?, de querer doblegar la autoridad de la palabra de Dios con fundamentos extra bíblicos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y la verdad es que hay bastante argumentos para defender la creación, de que no es mitológico, no es alegórico, no es simbólico, sino que hay mucha luz que refleja la gloria de Dios a través de la creación, tanto en lo macro como en lo micro. Así que, eh, eso por mi parte, no hay que doblegar la autoridad de la palabra de Dios. Gracias, Claudio. Sí, es importante recalcar eso, la autoridad de la escritura. Yo sé que mucho como creyentes tendemos como a jugar un poco con eso, a correr un poco la línea como para no quedar de absurdo ante un debate, pero también ahí está lo importante que el Señor se alegra de la fe que tenemos en Él. De hecho, somos aceptados por Él por la fe en Él. Entonces es importante eso. Sabemos que debemos dar mansa defensa de nuestra fe, pero el Señor no hay que defender al Señor, el Señor es la autoridad máxima
y su escritura lo está. Así que gracias por eso. Si hay preguntas que van surgiendo a través de esto mismo, por favor, hágala. Hágala en la segunda ronda o escríbala o téngala ahí anotadita, porque sé que el tema da y lo importante es que podamos salir edificados. No importa que a lo mejor no alcancemos a abordar uno u otro tema, pero que queden claros los que estamos exponiendo, ¿sí? Así que si hay alguna pregunta para el hermano Juan Carlos o Luis Miguel con sus temas, eh, digamos, por la Manu, masculinidad. ¿Sí? perdona, como un apéndice nomás, pero el año 2019, más de 1000 científicos de renombre firmaron en contra de la teoría de la evolución, porque es un callejón sin salida. Y de hecho, pero no es que se hayan convertido al cristianismo, sino que como el ateo más famoso que vivía, el Richard Dawkins, no sé si lo han oído hablar, se están yendo para a otra rama, para tratar de salir de zafar de la evolución de Hasta el otro Darwin, chip sino que ellos están diciendo ahora que fuimos creados pero por extraterrestres. El Dawkins lo dice en una entrevista, así que es como, bueno, ya, así como, bueno, no, si no es Dios, o sea, el tema es que no sea Dios ni la Biblia, ese es el problema. así es. De hecho, apunta a una mente inteligente superior, porque en realidad se dan cuenta que no puede haber sido la casualidad lo que creó todas las cosas. Así que, bien. Eh, ¿Alguna pregunta para el hermano Juan Carlos en su exposición de la masculinidad y feminidad? ¿O del pastor Luis Miguel en el matrimonio? Si no, paso a la pregunta escrita. ¿Hay alguien que levante la mano? ¿Que abra su micrófono? ¿No? ¿Ningún hermano? Ya, perfecto. Dice así mi hermano Juan Carlos. Dice la pregunta, ¿cómo puedo explicarle a alguien del movimiento feminista que el modelo bíblico para el hombre y la mujer es beneficioso para ambos? Pregunta de actualidad. Sí, a propósito de la actualidad, ¿me escuchan, cierto? ¿Sí? Actualmente es difícil explicarle a alguien del movimiento feminista, y yo le agregaría también a alguien del movimiento machista, porque el ambiente que se ha dado hoy en día es, es muy sesgado, es muy agresivo además. Entonces, pero la mejor forma de darse cuenta, diría yo, de los beneficios que Dios nos otorgó a hombres y mujeres es saber que desde la creación el Señor diseñó todo bien y lo hizo bien hecho. Por eso que él mismo lo dice en Génesis 1:31 cuando dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Esto no lo decimos nosotros a propósito de darle la autoridad a la Biblia y a la palabra del Señor. No lo decimos nosotros bajo nuestra consideración, o sea, lo que opinamos nosotros como hijos de Dios, lo que opino yo como Juan Carlos Urbina, sino que Dios mismo lo dijo. Entonces, para el hombre y la mujer, el diseño con que fuimos creados es bueno en gran manera. Así de simple. Ya hemos visto, además, que lamentablemente el ser humano, producto de su naturaleza caída, y por eso ahora me traslado como al día de hoy, quiere decir o quiere demostrar de alguna manera que no cree en el diseño de Dios y que piensa que puede hacer las cosas de mejor forma. Ahora, esto en el caso del feminismo toma mucha fuerza por el hecho de que en muchos casos el hombre no ha cumplido con su rol como corresponde, así como Dios lo dejó diseñado. Por eso la mujer se ha sentido, y muchas veces con mucha razón, maltratada, abusada, no valorada, quizás durante gran parte de la historia humana incluso. Esto se debe también a la caída, puesto que el hombre y la mujer tienden a actuar según su propio criterio y no respetando el diseño bueno en gran manera que hizo Dios. Entonces, cuando se me pregunta que cómo le puedo explicar a alguien del movimiento que sea que el modelo bíblico para el hombre y la mujer es beneficioso para ambos, es beneficioso porque el Señor lo dice simplemente. Es cuando Él dijo que miró todo lo que había hecho y aquí que todo era bueno en gran manera. El problema es cómo lo hemos cambiado. Así es. El ser humano, a raíz del pecado, tergiversando, cambiando todo, cambiando el orden, cambiando los roles. Así es. La verdad es que sí, tenemos tareas que también que inventar. Sabemos que los movimientos se aferran
a las tradiciones mal llevadas por el ser humano. Así que precisamente nuestro rol de hombre también debe ser apegado a la escritura desde el interior de nuestra casa hacia la sociedad. Hermano, si hay alguien que, vuelvo a dejar abierto el micrófono, si alguien quiere hacer una pregunta, siéntase en la libertad, levanta la mano. Y quisiera pasar ahora, a merced del tiempo, a la pregunta para nuestro pastor respecto al tema. Está levantando la mano, hermano Douglas. Perdón, mi hermano Douglas. Hola, querido hijo. Hay una pregunta para Juan Carlos. Amén. ¿El celibato es bíblico? Qué lindo. Pasa palabra, van a decir. Casi paso palabra. Lo que pasa es que, mira, bueno, el apóstol Pablo, de hecho, menciona ahí en la Biblia que, en una de sus cartas, que si alguien realmente de corazón quiere dedicarse de lleno a lo que es el servicio a Dios y pasar palabra respecto de, de no tener una esposa y mantenerse célibe, también, y si con eso quiere honrar a Dios, lo puede hacer. Pero no es bíblico en el sentido que nosotros conocemos el celibato. Ese celibato, además, escondido como una regla que finalmente yo creo que nunca se cumple, porque hasta, como dijo el Señor también, que uno mira a una mujer con deseo, ya pecó. Entonces, realmente pienso que el celibato no se conlleva tampoco con el hecho de ser varonil, de ser masculino y ser femenino. Es como el Señor nos diseñó para hacer un complemento. El ideal de la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer se unan, deje a su padre y a su madre y se convierten en una sola carne. Eso es lo ideal. Ahora también la soltería, entendiendo el celibato como soltería, también puede honrar a Dios y puede ser una vida hermosa. Yo mismo tuve una tía abuela muy, muy, muy querida por mí que fue célibe toda su vida, hasta viejita, murió a los 93 años. Y ella honraba al Señor con su vida también. Pero claro, el celibato como lo conocemos hoy en día y que está muy relacionado con la práctica de los sacerdotes de otras religiones, claro, no es bíblico para nada. Sí, porque yo te hablo pensando en Génesis 1:28 que dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. Amén. Entonces, ¿no? Puede ser, digamos, una decisión de hombre, pero yo no lo veo como algo, porque me han hecho esa pregunta. Entonces, Sí. ¿cómo le respondo yo? Yo me guío por, digamos, por lo que dice Génesis, entonces no sería algo bíblico. Es algo, digamos, de posición humana. Claro. Pienso yo. Porque mucha gente que está, digamos, en otra iglesia, es donde sus líderes son, como el caso de la Iglesia Católica, donde participé muchos años, entonces es difícil explicar esa situación. Como te digo, si es algo bíblico, un mandato de Dios o algo de hombre, nada. No, definitivamente, por lo menos yo en la Biblia no veo ningún pasaje que respalde que sea un mandato de Dios para los hombres santos que se dedican, digamos, a tiempo completo para el Señor. Exacto. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pastor, ¿Puedo complementar un poco? amén. Sí, como dice el hermano Juan Carlos y el hermano Douglas, bíblicamente el Señor nos diseñó para estar casados. Ese fue el mandato para la creación. Sin embargo, hay algunas excepciones bíblicas que el Señor nos da. Y primero quiero partir con lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 19, cuando le preguntan por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio. Y él les dice que era por la dureza de su corazón y todo el tema. Entonces los discípulos, bien astutos, les dicen, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mejor no nos casemos. Y Jesús le dice,
Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, porque entendiendo que el matrimonio, después de la caída, se vuelve también una relación mucho más difícil de llevar, entendiendo que estamos bajo una maldición. Entonces le dice, sino solo aquellos a quienes le ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, nosotros tenemos ejemplos de esto, y hay también eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Y el Señor acá nos da un ejemplo de que hay gente, y hay hombres y mujeres que han decidido estar solteros para dedicarse por completo a la obra del reino de Dios. Y luego Pablo complementa esto en 1 Corintios capítulo 7, cuando está hablando sobre los deberes matrimoniales y parte con una premisa para responder a esta dificultad que hay en Corintios. Y el capítulo 7 de 1 Corintios dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es para los hombres no tocar mujer. Y me dice, ¿por qué si el Señor lo mandó? Versículo 2, no obstante, por razón de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Nos fuimos hechos también para las relaciones sexuales. Y cuando no tenemos estas relaciones sexuales, nuestro cuerpo empieza obviamente a despertar este deseo sexual y comienza la inmoralidad. Y desear a la mujer ajena o al hombre ajeno cuando eso es un mandato de no desear a la mujer del prójimo. Y él continúa hablando de todo esto y llega al versículo 8 y dice, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que estarse quemando. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no dejara al marido, y ahí continúa. Y después Pablo va a complementar y va a hablar de que el hombre que está soltero puede dedicarse a la obra del Señor. Entonces, realmente no es un mandato, pero el Señor en el Espíritu, con el Espíritu Santo nos ha dado dominio propio, y aquel que puede tener dominio propio y anhela, desea, y para servir con toda su vida al Señor, y en este caso obtenerse no tan solo del matrimonio, sino de la crianza, sino de formar una familia, de poder tener dominio con la soledad. Todas estas cosas son cosas que el Espíritu Santo da, pero no es un mandato y no es tampoco uno de los requisitos para aquellos que se van a dedicar 100% a la obra. Entonces también si nosotros hacemos de un principio bíblico una ordenanza bíblica, también estamos pecando al torcer la Biblia. Se agradece el formato que va tomando el foro, es como lo que uno anhela, que los miembros participen, que los hermanos participen. Sabemos que a veces uno no opina o no pregunta, porque está el temor, porque puede parecer tonta, pero la verdad que no hay pregunta tonta. Y ante el desconocimiento, es peor la ignorancia. Así que los animo a que estemos ahí edificándonos mutuamente. Es muy importante todo lo que se ha dicho, porque de verdad que sienta bases para que nosotros tengamos esta claridad y esta santidad que el Señor nos ha llamado. ¿Sí? Ahí precisamente están citando 1 Corintios 7, acuérdense que en 1 Corintios capítulo 5 saben el caso de inmoralidad que había en la iglesia, así que es importante ir contextualizando bien ahí las cosas para que podamos saber cómo actuar según lo que el Señor nos diga. Por ahí escuché una voz. No los veo todos, mis hermanos, no sé quién está ahí, si hay alguien que quiera preguntar algo. ¿No? No, al parecer no sé. Hay alguien que está tomando once. Ya, mis hermanos, bueno, viene la pregunta al hermano Matías, no sé si multimedia es aquí, donde me va a ayudar con el tema de una pregunta que nuestro hermano le realizaron de forma escrita y él mandó un video. No sé si multimedia está... Ahí no está. Ahí hay que ver si escuchan bien, no avisan, por favor. Y pongan al máximo volumen su dispositivo. Llegó una pregunta que dice así: hoy en el país hay un número creciente de cristianos, pero la sociedad se corrompe más y más. ¿Qué nos está faltando para impactar más la sociedad? Vamos por parte. ¿Hay un número creciente de cristianos? Sin duda, sí, porque el cristianismo está avanzando por la misericordia de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo también avanzan falsas religiones, también avanza el ateísmo, también avanza incluso falsos cristianismos, donde el evangelio que se predica no es el verdadero evangelio. Y así como el Señor Jesucristo dijo, muchos dirán Señor, Señor, pero en realidad es de la boca para afuera, ¿sí? No es un cristianismo real.
Entonces, por ahí podría haber una respuesta a esta pregunta. Segundo, la sociedad se corrompe más y más, indudablemente, y eso no debería hacernos sentir extraños, porque es parte del marco profético de la Biblia. El mismo Señor Jesucristo dijo que el mundo estaba de mal en peor, estaba caído, estaba contaminado, y por lo tanto esperamos que el mundo siga manifestando esa corrupción. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3:1 que vendrán tiempos peligrosos en los postreros días. ¿Ya? Entonces entendemos que la sociedad esté más corrompida no es sinónimo de que Dios esté fracasando en su plan. Pero ¿podemos impactar más la sociedad? Sin duda que sí. ¿Por qué? Porque la iglesia, nosotros que somos columna y baluarte de la verdad, que somos luz y sal de la tierra, estamos aprendiendo, estamos en un proceso de constante aprendizaje y estamos en un proceso de santificación. Es decir, Dios nos está enseñando a ser más y mejor luz, sal y columna y baluarte de la verdad en este mundo. Muchos han dicho que la respuesta es aprender a reevangelizar nuestro país, nuestra cultura. Lo que quiere decir es que a veces hemos construido nuestro cristianismo sobre un evangelio muy liviano y necesitamos volver a centrar nuestro cristianismo en las escrituras, a centrarlo en la obra suficiente y completa de Cristo. Y eso tiene que ver mucho con que nuestra cultura chilena, por ejemplo, y latinoamericana, tiene un background religioso importante, católico, y eso lamentablemente es muy superficial. Entonces muchos de los que dicen ser cristianos en realidad viven en la superficialidad. Necesitamos volver a la centralidad y a la esencia y sustancia de las escrituras. Y por último, el impacto de la obra de Dios y de la iglesia no siempre se mide por los cambios a gran escala. Dios siempre está transformando a microescala, transforma corazones, individuos, y de ahí Dios trabaja hacia las familias, localidades, y a veces Dios permite transformaciones a nivel cultural más a gran escala, incluso países o grandes sociedades. Pero si eso no ocurre, no debemos pensar que la obra de Dios no está haciendo su trabajo, porque sí lo está haciendo a nivel micro, a microescala, en corazones e individuos. ¿Debemos aspirar por cambios a gran escala? Sin duda. ¿Debemos orar por eso? Sin duda. ¿Puede que Dios lo haga? Sí, lo puede hacer. Lo ha hecho en la historia y puede volver a hacerlo por su misericordia. Pero es solamente algo que depende de su soberanía y nosotros debemos procurarlo, aspirar a eso y vivir consistentemente con lo que creemos y nuestra identidad como cristianos. Así que el Señor nos ayude. Bien, excelente. Ahí vía remota, vía microondas, como se ve. Tenemos esa respuesta magnífica, porque bueno, acabo de percatarme que cometí un pequeño error, cambié el orden, tendría que haber sido primero en la parte del matrimonio, pero tiene mucho que ver en realidad la respuesta de Matías con respecto a la pregunta que le hacen a Pastor Luis para que él pueda responderla. Y lo une con lo que venía también comentando nuestro hermano Juan Carlos en este tema del celibato, de la familia, del matrimonio, de lo que dice el Señor respecto a eso. Y Matías, como hace esta alusión a la sociedad, es muy importante esta pregunta que viene también a Pastor. Y dice así, Pastor Luis. Voy a unir dos preguntas en realidad porque tienen mucho que ver, a lo mejor como para complementar una idea general. Dice así, ¿cuál es la mejor estrategia para defender y dar a conocer el modelo bíblico del matrimonio a una sociedad que cada día más rechaza esta institución? Y acá hay un punto importante que vemos muy recurrentemente con respecto a la soltería de nuestros jóvenes, por ejemplo, y ya jóvenes adultos y adultos incluso, que dice, ¿es la soltería un estado incompleto o de menor valor que el matrimonio? Creo que son puntos importantes. No sé si se entiende la pregunta, Pastor. Sí, sí, se entiende, se entiende. Yo creo que hay que, bueno, comenzar con algo que es la base y tiene que ver con que tanto el hombre y la mujer, como hemos dicho, son iguales en dignidad. Ambos son creados a la imagen de Dios. Y eso es la base para cualquier respuesta. Yo cada vez que hay preguntas como cómo defender o cómo hacer algo con respecto a lo que dice la Biblia, la verdad es que soy bien como reacio con respecto a estas cosas. Bueno, los que me conocen saben que no me gusta mucho a mí el tema de la apologética y todo esto, porque yo siempre he pensado que la Biblia se defiende sola. Dios se defiende a sí mismo. No, no hay un... Dios no puso al pueblo de Dios como justiciero de lo que hablan de él,
sino que por el contrario, Romanos 12, sí, nos anima a dejar espacio para la ira de Dios, y nosotros simplemente pagar bien por, o sea, mal por bien. Entonces, cada vez que yo escucho estas situaciones como de defensa, creo que es algo que a veces nos ponemos más como a la defensiva que a la acción. ¿Y por qué comento esto? Porque creo que no hay ninguna estrategia realmente para defender el modelo bíblico del matrimonio. No creo que haya una estrategia. Lo que creo es que para poder presentar un modelo bíblico del matrimonio es vivir el matrimonio. Creo que es lo más práctico, porque al fin y al cabo el Señor dejó a la iglesia y a Cristo, a Él mismo, como el modelo para el matrimonio. Nosotros fuimos creados para poder reflejar esa relación. Entonces yo creo que cuando nosotros realmente aprendemos a vivir una vida en el Espíritu, una vida guiada por el Señor, el modelo bíblico empieza a manifestarse y empieza a ser visible que es funcional. Entonces, más que una estrategia es aprender a vivir como creyente. Como decía Matías en su lección, en todas las esferas de la vida, que el Señor sea el soberano. Entonces, creo que cuando nosotros tratamos de defender cosas y después no las vamos viviendo, los errores son mucho más visibles. En cambio, cuando aprendemos a vivir un matrimonio con dificultades, con fortalezas, con errores, y los reconocemos dentro del plan de redención, es mucho más fácil mostrar un modelo bíblico. Porque el modelo bíblico no es para decir, nosotros tenemos un modelo perfecto. Muchas veces el matrimonio se lo colocamos como, tenemos que defender el matrimonio y tenemos que vivir perfecto. Y eso nos coloca una carga que ocultamos nuestros errores y ocultamos nuestro pecado, y lo que hace es que tratamos de vender una imagen hacia afuera. Y cada vez que nosotros tenemos una caída, un error, una discusión, un conflicto, nos acarrea una vergüenza que nosotros mismos nos colocamos. Cuando el Señor nos dice, ustedes viven como matrimonio, y en ese matrimonio el hombre está bajo pecado y va a abusar de la mujer está bajo pecado y va a querer ocupar el lugar del hombre, por lo tanto se van a dañar. Mientras vivamos desde que Cristo se ascendió al cielo hasta que nos venga a buscar, los matrimonios se van a dañar. El tema es cómo aprendemos a resolver los conflictos, cómo aprendemos a perdonarnos, cómo aprendemos a resolver, es lo que muestra la manifestación de la gracia de un matrimonio bíblico, que va creciendo la imagen de Dios en conjunto. Creo que eso es en realidad un modelo bíblico, un matrimonio que a pesar de que tiene dificultades no se separa, sino que aprende a arrodillarse juntos y a pedir perdón. Un matrimonio que a pesar de que puede tener dificultades muy serias o enfrentar quizás que alguno de los dos es estéril, o quizás alguno hizo una mala inversión y pusieron la casa, quizás que la van a perder, van a aprender a hacer esas cosas juntos, o se quedaron sin trabajo y van a salir adelante juntos. Esa unión matrimonial, yo creo que esa unión de pacto es lo que manifiesta un real matrimonio cristiano, la unidad, por sobre todas las cosas. Y luego de eso, con respecto a la soltería, hay un tema que es bien interesante porque, como bien también leíamos recién Mateo, con lo que las palabras del Señor Jesucristo, la soltería no es un estado de menor valor o incompleto, no es un menor valor ni incompleto. De hecho, ya el hombre en sí mismo y la mujer tienen la imagen de Dios en ellos y ya tienen una dignidad superior, porque lo que el hombre regenerado tiene es el Espíritu Santo de Dios que va manifestando una regeneración continua, una restauración continua. Y eso ya le da valor implícito al ser humano. Y de hecho, me gusta mucho un pasaje que está también ahí en Corintios capítulo 7, del versículo 25 al 35, Pablo trata esta situación de manera bien particular, pero en el 32 da un consejo muy interesante, muy interesante, que yo creo que es muy práctico para los solteros y para las solteras. Porque realmente, si uno a veces se pregunta, ¿cómo yo puedo luchar contra todos los conflictos, los deseos o incluso los ataques internos, mi autoestima, lo que yo soy frente a la sociedad, dependiendo de la edad que tengo, si soy joven, si ya estoy más adulto, si ya se me está pasando el tren, como dicen? Todas esas luchas el Señor las va renovando. Y dice el versículo 32, más quiero que estéis libres de la preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada, y la doncella, y mire cómo trata el Señor a la mujer soltera, y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas, tanto en cuerpo
como un espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto es bien interesante, porque realmente aprovechar la soltería para agradar al Señor y para estar puro en cuerpo y en espíritu, yo creo que es algo que solamente uno lo puede hacer soltero. Y muchas veces yo creo que los matrimonios entendemos esta situación cuando hemos tenido alguna discusión y después tienes que orar y primera Pedro se te hace efectivos, como está estorbando tu oración hasta que no arregles la situación matrimonial. O de repente quieres tener tiempo con el Señor y te das cuenta que tienes que ir a ver a tus hijos, que tenías que hacer un compromiso, tenías que ir a pagar algo, y no. Llega al final del día y dices, ya, ahora sí. En cambio el soltero no. El soltero solo se levanta y se dedica al Señor. Hace su responsabilidad y se dedica al Señor. Y yo creo que ese es un tremendo consejo que da Pablo, porque lo va a preparar primero para servir al Señor con su corazón y su cuerpo, y segundo, lo va a preparar para cuando se tenga que casar, si el Señor le permite que se case. Y si se casa, va a poder continuar con esta vida espiritual que llevaba, agradando al Señor en todo. Así que no creo que es un estado incompleto, sino que creo que de hecho es un tiempo de mucha bendición que todos los solteros y las mujeres solteras deben aprovechar de pasar ese tiempo con el Señor. Muy bien, muchas gracias, pastor. Importante eso, importante es aunar precisamente el actuar propio, alineado siempre, buscando siempre la dirección del Señor, en ambos casos, ¿cierto? Como matrimonio, no dando cátedra de lo que es un matrimonio, porque precisamente cuando uno expresa lo que Dios dice del matrimonio, el oyente inmediatamente nos mira a nosotros si estamos cumpliendo eso. Y muchas veces, como fallamos, ellos dan por hecho de que el diseño y el modelo es el que falla, siendo que viene de Dios. Por lo tanto, nosotros somos malos mensajeros a veces. Así que lo bueno es lo que dice al final, precisamente, así como desde la soltería, el beneficio de estar soltero para guiarse y, como dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, ¿cómo puede agradar al Señor? Desde ahí va obviamente creciendo en escala para cuando sea, si Dios lo permite, jefe de hogar, el sacerdote de su hogar, cumpla el cometido. Sería importante eso, de unir estas cosas que el Señor nos deja como cabos sueltos. Así que es súper importante. Bueno, ahora, a merced del tiempo, mi hermano, si de verdad, si hay alguien más que quiera tener alguna intervención o hacer una pregunta, es el momento porque vamos a pasar una segunda ronda. Les pido también, a merced del tiempo que ya llevamos, que está muy interesante el tema. Yo sé que da para explayarse y ojalá estuviéramos horas, pero entendemos también que es necesario acotar nuestros tiempos para dar una respuesta precisa y concisa. Así que si hay alguien que quiera levantar la mano o abrir su micrófono, lo invito a estos segundos porque no los veo todos. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta con respecto a algún tema o algo que esté pendiente de lo que ya hayan escuchado. ¿Hay alguien que quiera acotar algo? Si no, tenemos una segunda ronda de preguntas. Si hay alguien, abra su micrófono y pregunte nomás, porque como digo, no los veo todos. ¿Nadie por ahora? Bien, entonces vamos a tener una segunda ronda de preguntas y así, sin más ni menos, vamos, mi hermano Claudio. Quisiera unir también aquí dos preguntas que llegaron, para que, digamos, concentre ahí su mente a estas dos preguntas. Dice la pregunta, si somos a la imagen de Dios, ¿por qué el hombre tiende a pensar distinto a Dios? Y complementando eso, a lo mejor para el complemento dice, ¿y cómo afecta la imagen de Dios en el hombre en la responsabilidad como creyente, en la responsabilidad social del creyente y de la iglesia? Entonces, lo primero, saber si somos imagen de Dios, porque el hombre piensa distinto, y una vez ya como creyente, el hombre, ¿qué responsabilidad le compete socialmente al creyente en la iglesia? No sé si puedo unir esos dos cabos. Ya, vamos a tratar. Me juntaste dos preguntas, mano. Esto en el otro foro se va... Me voy a acordar. Voy a mandar videos. No, está bien. Vamos por la primera. Por la primera, que si somos a imagen de Dios, ¿por qué el hombre tiende a pensar distinto a Dios? Y
bueno, en rigor lo debiéramos responder en la otra serie, en donde vamos a ver el pecado. Pero yo me puse a reflexionar en esta pregunta porque sin siquiera tocar a Génesis 3, o quizás un poquito, vamos a ver, quizás antes de la caída, hasta antes, hasta que Eva va a tomar el fruto. Imaginémonos esa escena. Hasta ahí vamos a llegar. Pero al entender que la criatura, o sea, Dios el Señor la crea, no crea un robot, ¿cierto? Y crea al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces les da autonomía, pero una autonomía para que fuera dependiente de Dios, como una contradicción. Pero es esa capacidad para que el ser humano libre y voluntariamente dependa de Dios. Así creó Dios al ser humano y le da ese libre albedrío en el fondo que tanto hablamos hoy día, que creemos que tenemos, pero sin embargo se perdió allá en el Edén. Pero así fuimos creados, con ese libre albedrío de poder dependientemente, voluntariamente acercarnos y adorar a Dios y depender de Él y hacer la función por la cual teníamos. Pero eso no lo hace una criatura infalible o no lo hace una criatura perfecta o santa como Dios es. Porque Dios es el creador, Dios es perfecto, Dios es el yo soy, Dios es el autoexistente, el que no peca, el que no tiene maldad, el que es perfecto. Pero no así la criatura, porque vemos en la escritura que no solamente Adán peca y Eva, sino que los ángeles también pecan. Entonces, ángeles se separaron de la presencia de Dios y se alejaron y se fueron contra Dios. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Entonces la pregunta es, ¿por qué el hombre tiende a pensar distinto a Dios? Ahí es donde, hasta donde podemos llegar, hasta antes de que el hombre y la mujer pecan, es que nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hacía Adán y Eva al lado del árbol que no debían comer? Nos podríamos preguntar, ¿qué estaban haciendo ahí? O ¿por qué Adán no hizo nada cuando el mandato de él era que ellos se enseñorearan de los animales y de repente ve que la serpiente está engrupiendo a Eva? Entonces, nos podríamos hacer esas preguntas de qué estaba pasando, o sea, ¿qué pasó antes del hecho mismo del pecado? Para entender por qué el hombre tiende a pensar distinto a Dios. Entonces, o por qué los ángeles se fueron con Satanás, si conocían a Dios mismo, es decir, o sea, podemos ver que Dios no estaba interesado en hacer robots que le digan cuán glorioso es, sino seres pensantes, conscientes, dependientes, que vean la gloria del Creador en su creación y lo adoren, pero voluntariamente, de una manera genuina. Y eso requiere tiempo con tu Creador, y eso yo creo que es ahí donde viene nuestro problema, que responde quizá a esa pregunta. Que sin siquiera pasar a la caída, a Génesis 3 en adelante, cuando ya se van con todo con el pecado y le echan la culpa a Dios de su pecado, sino que preguntarnos antes, ¿qué pasa antes de que pequemos? ¿Por qué tendemos a pensar distinto a Dios? Y si bien no tenemos claramente en la Biblia que diga qué pensó Adán, qué pensó Eva, ¿por qué no le preguntó a Adán primero, oye, ¿puedo comer de esta fruta que me está diciendo la serpiente? Eh, no sabemos, ¿cierto?, qué pasó, pero sí, por lo menos, por ejemplo, en Proverbios 16, 18, yo reflexionaba que sí nos da algunas luces de qué es lo que pasa, y ahí dice, antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, antes del pecado, lo que viene es una tendencia de la criatura a independizarse de su creador. Como dice en Santiago 1, que nadie que sea tentado diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni tienta a nadie, ni él puede ser tentado, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y una vez concebido el pecado, o sea, concebido la maldad, da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Entonces, yo creo que ahí es donde está el problema y es donde nos debiéramos cuidar, es ahí, porque ahí está la batalla, en pensar distinto. Y yo creo que si cuidamos eso, vamos a poder reflejar eso en nuestra responsabilidad como creyentes en nuestra sociedad. Si no, pasa lo que ustedes decían, vamos a aparentar algo que no somos. Y Dios siempre está interesado primero en el ser, como decía Matías también, que cómo vamos a afectar a nuestra sociedad, primeramente con una comunión
de dependencia de Dios íntima. Luego eso se va a empezar a ver en mi núcleo familiar. Luego eso va a empezar a afectar mi iglesia. Luego eso va a empezar a afectar la sociedad y hasta el fin del mundo. Pero entiendo que así como tiene que ser una realidad en lo personal, esto solito, en el fondo, no es una cosa que tenemos que autoimponernos, como decía Pastor, de que no tenemos que auto tratar de reflejar un matrimonio perfecto, sino que es algo que se va a ir dando, es un fruto que se va a ir dando solo. No es algo que tengamos que maquetear o fabricar. Lamentablemente caemos en hacer más que en ser. Y a lo que nos llama siempre el Señor, para no pensar distinto a Él, es ser como Él. Y de ahí viene todo lo demás, por añadidura, ¿no? Bien, bien. Gracias, Claudio. De verdad que sé que era difícil unir las dos preguntas, pero a meses del tiempo, llevamos una hora. No quería dejar pasar la oportunidad también de incluir otro, cosa que se puede derivar de esto, de ser para hacer, ¿cierto? Así que importante eso. Quiero pasar a la siguiente pregunta para nuestro hermano Juan Carlos, a menos que haya alguien que, como siempre lo digo, levante la mano o abra su micrófono. Y dice así, hermano Juan Carlos, dice, ¿cuál es la mejor manera de cultivar una sana masculinidad y feminidad como cristianos, evitando extremos como el machismo o feminismo radicales? Se lo repito, ¿cuál es la mejor manera de cultivar una sana masculinidad y por otro lado también para las mujeres una feminidad como cristianos, evitando extremos como el machismo y el feminismo radicales? Ahí sí, se me había olvidado activar el micrófono. Sí, bueno, esta pregunta está bien relacionada a la que contesté antes, porque aquí entiendo en la pregunta que están preguntando cómo cultivar una sana masculinidad o feminidad, lo que implica que sea la correcta. La sana es la que Dios quiere y ha diseñado para nosotros. Y claro, para cultivar una masculinidad y una feminidad sana, el hombre y la mujer debiera aplicar en el fondo las indicaciones y las recomendaciones que Dios tiene en la palabra para cada uno de nosotros. El varón debiera cumplir su rol con respecto a la mujer y la mujer su rol con respecto al hombre. Me gusta mucho el concepto de ayuda idónea que aparece en Génesis, ¿no? Dios le había dado una tarea bien específica a Adán. Me acuerdo en Génesis 2:18. Le dijo específicamente que labrara y guardase el huerto del Edén. Y esto significaba, tal como lo explicó brillantemente Matías en su clase, que era para que lo administrara bien, que debía sacarle partido, cuidarlo, demostrar que podía sustentar ese huerto maravilloso bajo su responsabilidad. Y inmediatamente Dios dice ahí en el 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios no dijo, le voy a dar una esclava, ni a alguien que no tenga capacidades correctas como para poder hacer el trabajo sin estar a la misma altura que Adán. Dios le dio el complemento perfecto, justo lo que Adán necesitaba, para hacer todo como le agradaba al Señor. Si el Señor reconoció que en ese momento era cuando debía hacer una mujer para Adán, también es como comprobar que el Señor nos hizo para ser complemento, tal cual desarrollábamos en la pregunta anterior. El machismo y el feminismo, una vez más, son dos extremos que nacen como respuesta a lo mal que se ha hecho las cosas por parte del hombre y la mujer. Ahí está, en realidad, los que debiéramos dar la cara ante la aparición de cosas como de movimientos como el machismo, el feminismo. Debemos dar la cara el hombre y la mujer, todos aquellos que no hemos reconocido o no hemos aceptado en su momento los roles suplementarios para vivir de acuerdo al diseño que Dios nos dio.
No sé si logro explicarme, pero yo creo que es fuerte y derecho. Debemos tomar las indicaciones que el Señor nos ha puesto en la Biblia. Ujú. Sí, Juan Carlos, o sea, complementa perfecto las ideas, y esto es lo interesante del tema de la antropología, que por más que tomemos al hombre, siempre vemos que ese hombre está diseñado y tiene un instructivo claro por parte del Señor, y que el hombre ha olvidado que va para su propio beneficio incluso. De hecho, ahí veíamos como en la escritura cuando dice que todo es bueno fue hecho bueno por el Señor. Claro. Y cuando nos alejamos de esa línea, por supuesto que esto es como creemos que es como un ensayo científico, que es prueba y error, prueba y error. Lamentablemente llevamos eh, años, décadas, siglos con la prueba y error y no aceptamos porque obviamente nos alejamos del plan original. Así que, Claro. es verdad, los roles, Llevamos años echando a perder lo bueno. así es, así es. Y no aprendemos. Y no aprendemos. Bien, una pregunta ahora para Pastor. Eh, respecto, dice así, dice así. eh, dice, la unidad en el matrimonio entre perdón, no, esta lo voy a dejar guardadita. Que me llegó una pregunta por internet y no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerla porque es la prioridad. Es la prioridad. Y dice así, caso práctico, Pastor, contra las cuerdas, dice esto. Dice, si una mujer se divorcia porque su esposo la engañó con otra mujer, ella puede casarse con un cristiano viudo. La mujer es cristiana, para que se entienda. ¿Se la repito? ¿O está claro? Una mujer cristiana ha sido engañada por su marido. ¿Y el Se marido es entiende creyente? que se divorcia, ¿se puede volver a casar con un cristiano que sea viudo? Hay que entender dos cosas primero, saber si el esposo era cristiano o no, era creyente. Bueno, Porque la persona que me hizo, si es que me escribe por interno, vamos complementando. vamos por parte, porque es muy buena pregunta. El mismo capítulo de Corintios 7 nos da una respuesta con respecto a esto al final, cuando habla si se tienen que casar o no casar. Dice, pero si alguno, voy a leer 1 Corintios 7, del 36 en adelante, dice. Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, bueno, voy a adelantar. Si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, hablando que se case, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservarse soltero a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no le da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse. Perdón, es más atrás. Déjame buscar el versículo. Oye, solamente para agregar al dato, dice que el marido, o sea, el ex esposo en este caso, ¿Ya? no era cristiano. No era cristiano. Ya. Y él engañó a esta mujer cristiana. Ya. Ya partimos de la base que están unidos en un yugo desigual, pero mujer cristiana, hombre no cristiano, él la engaña y esta mujer ya divorciada se puede casar con un viudo cristiano. Ahí ya está completa la pregunta. Ya. Déjenme buscar el pasaje porque quiero explicarlo bien con lo que dice el versículo bíblico y no dar a entender lo que yo quiera dar a entender. Acá está, versículo 8, capítulo 7. Dice, a los solteros y a las viudas, hablando de las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Acá hay un principio que comienza inmediatamente para las viudas. Pero si carecen de dominio propio, cásense. Da un primer principio. Que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Si ya se casó el creyente con un incrédulo, tiene el derecho, o sea, tiene el deber de quedarse con él. Porque él es creyente y él entiende cuál es el objetivo del matrimonio y cuál es la gloria del Señor en el matrimonio, que represente la iglesia de Cristo. Él tiene el compromiso. Sí, versículo 14. Porque el marido, perdón, el 13, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? El caso acá es bien práctico. Si uno está casado con una persona que no es creyente, el creyente tiene que mantenerse casado. El incrédulo, si se quiere divorciar, él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él no está, ya de partida, no está ligado a lo que realmente significa el matrimonio. Para él no es más que un vínculo social. No hay otra, lo puede romper el compromiso inmediatamente. Nosotros entendemos un matrimonio como un pacto, algo que no se rompe delante del Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo en Mateo, es que no me equivoco, es capítulo 5. Mateo capítulo 5. Me complementan la pregunta, que no era esa. No. Ah. Dice que él efectivamente fue el que pidió divorciarse. Entonces, vamos a ese capítulo. Vamos a continuar en Mateo para ir cerrando aquí todo, porque hay una cosa que tenemos que entender, y esto lo quiero colocar antes de llegar a la conclusión, que Jesucristo, y yo sé que ustedes lo saben, Jesucristo es Dios hecho hombre, ¿cierto? Eso tengámoslo en la mente todo el rato cuando leamos esto. Mateo 5, versículo 27 dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno, entendiendo que acá está el Señor haciendo una hipérbole, como se conoce, está dando un ejemplo, no es que literalmente te cortes el brazo o el ojo. Dice el versículo 31, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Y acá es bien interesante lo que coloca el Señor, porque él está diciendo que la única manera de divorciarse es si es que el otro me engaña sexualmente, con adulterio. La única forma en que Dios, en Jesucristo, valida el divorcio. Pero esa persona sigue casada. O sea, y acá está el principio de Pablo. Si en este caso mi esposa me engaña, yo le puedo dar carta de divorcio. Yo me puedo divorciar. Pero yo como creyente me divorcié. Y Pablo nos dice, el casado que no se divorcie. Entonces, si lo hace, que mejor se quede como está. Porque si no, el otro va a adulterar. Si en este caso el inconverso es el que a mí me rechaza, yo puedo volver a casarme. Porque el creyente tiene el principio del matrimonio. Y luego, en Mateo 19, Mateo entiende, el Señor entiende, perdón, el creyente entiende esta situación. Y acá lo mismo. En el versículo 3 del capítulo 19 dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús va a responder de la misma manera. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que lo creó desde el principio lo hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, citando Génesis. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne, y acá está el punto. El creyente entiende que es una sola carne. Si a mí me engaña y yo pido el divorcio y me separo, sigo siendo uno con la persona. Y aquel que, si yo después vuelvo a casarme, voy a hacer que ese hombre, esa mujer, adultere constantemente.
va a estar adulterando porque yo ya soy uno con otra persona. Por eso es que Pablo le dice a las viudas, en este caso ya otra situación, mejor que se quede como está, pero si no puede, que se case. No, que se case. Y continúa y dice, por consiguiente, ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciarse de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y lo vuelve a repetir el Señor Jesucristo, y se casa con otra, comete adulterio. Lo mismo. ¿Cuál es el principio acá? Si el Señor es el que nos dice que el hombre no se separa, es el mismo Señor encarnado el que nos dice cómo nos podemos separar. Jesús dice, Dios dijo, lo que Dios une no lo separa el hombre. Dios se encarna y dice, esta es la única manera que ustedes se pueden separar. Solo hay una manera. Entonces, si la persona, resumamos, el creyente no tiene permitido divorciarse, a buenas a primeras. Está casado con un inconverso, que de partida por según 2 Corintios 6 no se debería haber casado con esta persona. Está casado con un inconverso. Si el inconverso le pide el divorcio, no hay problema, él queda libre, ella queda libre, pero ella no puede. No puede divorciarse, ella no puede pedir el divorcio o él no puede pedir el divorcio. Si hay infidelidad, si hay adulterio, está en todo el derecho de pedir el divorcio. Si los dos son creyentes, se espera de que haya una solución, que haya perdón, que haya una restauración. Pero si la persona no puede aguantar, no puede restaurar su imagen, no puede pensar que su esposo o su esposa estaba con otra persona, puede pedir el divorcio, pero la condición y la cláusula es se queda soltero. Porque sigue siendo uno con su esposo. Y cuando usted se case con otro, lo que va a hacer, o con otra, lo que va a hacer es, lo va a hacer pecar constantemente. No puede cumplir el propósito de santificarlo o santificarla. ¿Se entiende? Si quedó viuda, se puede casar. Entonces, el Señor Jesucristo da estos principios y Pablo después en Corintios 7 nos da la explicación un poquito mejor de cuáles son aquellas cosas que el Señor no nos habló, por ejemplo, cuando la persona se queda viuda. Pero esas son las excepciones que da el Señor. Dios en Génesis nos manda que no se pueden separar y el Dios encarnado nos dice la única cláusula que nos permite hacerlo. No sé si se entiende el concepto. La verdad que, como dice, es importante saber lo que Dios dice, lo que Dios dice en su creación y cómo Él también aclara las dudas cuando el hombre ya está en este camino de pecado. No es que Dios vaya cambiando o cambió de opinión en algún momento, sino que Él, precisamente, Él tiene la solución para nuestra vida y precisamente Él quiere que estemos andando en sus caminos. Por lo tanto, saben también que cómo nos ha ido corrompiendo el pecado y da esta claridad. Así que se agradece. De hecho, sí, que es un caso después puede leer en la casa sigue en Romanos 4, Pablo hace una alusión ahí también con la ley y Moisés y el matrimonio. Y da también otro ejemplo de cuándo uno se puede, cuándo está ligado por ley al matrimonio. Da un ejemplo ahí también bien interesante Pablo, en Romanos 4. Lo bueno es que el Señor nos vaya dando claridad, justamente, porque si no, buscamos la solución que más nos acomoda, la que socialmente de repente vemos como más aceptable, y de verdad que el Señor es claro, solo basta ir buscándolo. Ahora, un punto importante, esto precisamente es por la repetición de errores. Sabemos que el yugo desigual es algo que el Señor nos advierte y nos indica que no es lo correcto. Por lo tanto, sabemos en el terreno pedregoso que entramos. Por lo tanto, también hay una tarea al interior de nuestros hogares de instruir bien a nuestros hijos para que ellos anden y puedan unirse con una hija del Señor. Así que es importantísimo eso, siempre, digamos, estar un paso antes. Bien, ahora, precisamente como ya me sé del tiempo, no sé si ustedes lo han sentido así, pero es como dinámico. Les quiero invitar a ver una pregunta más que está hecha por Matías y Multimedia me ayuda. Si podemos en realidad mostrarla, por ahí mis hermanos de Multimedia se me ayudan. Gracias. Hola mis hermanos y hermanas, llegó otra pregunta que dice así:
¿Cómo hacemos para glorificar a Dios cuando estamos insertos en un ambiente laboral o en una cultura que no cree en Dios? Me gusta la pregunta porque resume muy bien nuestro propósito como cristianos en el mundo. Glorificar a Dios en un mundo caído, en un mundo corrompido, en un mundo que no cree en Dios. Creo que se pueden decir muchas cosas, pero quiero compartir 3 cosas en relación a nuestra identidad en Cristo. Yo creo que ahí está la respuesta, o una respuesta breve y buena para esta pregunta, bíblica. Creo que primero debemos vivir orgullosos de nuestra identidad en Cristo, orgullosos de la forma que Dios nos ha dado de ver el mundo y de ver la vida. A veces vivimos como si nuestra forma de entender las cosas, que es verdadera porque es la forma que Dios tiene de ver las cosas, fuese más pequeña o fuese más vergonzosa o fuese menos real o verdadera que la perspectiva que tienen otros. Entonces vivamos orgullosos, sea cual sea el rol que tengamos en esta sociedad, si somos estudiantes, si somos trabajadores, o si somos hijos de un matrimonio que no es cristiano, esposo de una esposa no cristiana, o si somos vecinos de alguien que no es cristiano, lo que sea. La situación que sea, vivamos orgullosos y contentos de nuestra identidad, de lo que Dios nos ha dado, el entendimiento que nos ha dado de cómo es la vida, cómo es la sexualidad, cómo es el matrimonio, cómo es la ética, cómo es la vida y el mundo para nosotros como cristianos. Ahora, segundo, no solo vivimos orgullosos, sino también vivamos consistentemente con nuestra identidad. Y ahí necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra y tenemos la iglesia para auxiliarnos y ayudarnos a vivir una vida consistente con la forma que Dios nos ha dado de entender el mundo. ¿Ok? Entonces creo que hay que vivir orgullosos, contentos de nuestra identidad, pero también hay que vivir en forma consistente. Así glorificamos a Dios en un mundo caído. Y tercero, por supuesto, tenemos que compartir esa identidad. Y ahí hay muchos versículos, solo compartir uno porque el tiempo es breve. En 2 Corintios 5, perdón, 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dice en el versículo 17 que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Después dice que todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Recordemos que nosotros tenemos una identidad satisfecha, completa en Cristo, para vivir orgulloso de ella, para vivir consistentemente con ella y para compartirla. Y yo creo que así podemos de alguna manera glorificar a Dios en un mundo y en una cultura que no cree en Él. Excelente, excelente cómo todo esto se va armando. Así que, mis hermanos queridos, a merced del tiempo, la verdad que se ha pasado volando, hay algunas cosas que quedan en el tintero, que por supuesto que ojalá en algún momento podamos conversarlas. Yo solamente quiero hacer la invitación, si hay alguna duda, algo más que alguien quiera aportar, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, si no hay un tema claro, o todavía tiene como eso, si lo hago o no lo hago, hágalo en este momento porque antes de terminar es bueno conocer su inquietud. Así que si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, de forma muy puntual, digamos, podemos eh, tomarnos unos segundos para esperar. Si hay alguno por ahí, alguien que quiera, no veo, no los veo todos, así que por eso si hay alguien que quiera abrir su micrófono y hacer una pregunta, bien, me parece que estamos todos clarísimos. Eso es bueno, pero peligroso. Es buenísimo que tengamos conceptos claros, es buenísimo que nosotros aclaremos nuestras dudas, pero es peligroso si hemos guardado algo. Es peligroso. Vamos a tener otros foros, obviamente, después con las clases que siguen, que van a ir complementando estos temas, pero ya para tener como una conclusión al final, quiero que se tomen un segundo para que vean el hilo conductor de esta serie. Simplemente eso, y que se ha ido clarificando a través de estas respuestas, a través de la exposición de los temas, para que vean el orden que tiene el Señor. Y esto, no es, esto probablemente, claro, nace de la inquietud y nace del conocimiento de los hermanos que empiezan a ordenar algunos temas, primero teológicos, ahora antropológicos, pero vean que el Señor también es un Señor de orden y vemos cómo lo hace aquí. Simplemente me quiero referir a esto para ir concluyendo este tiempo. Esta serie partió con la creación de un diseño hecho por Dios. Inmediatamente después tenemos un tema de una identidad, un rol, una participación del ser humano inmediatamente en esa creación. ¿Cómo? A través de nuestra masculinidad, los varones, y a través de la feminidad de las mujeres. Les da, los coloca
a participar de su creación. ¿Y qué es lo que viene después? La creación de la familia. Tenemos completos en unidad a través del matrimonio. Tenemos lo que la misma sociedad ha determinado como el núcleo esencial de la sociedad, de ella misma, que es la familia. Ellos lo han definido así, un tema que está sumamente trastocado, sumamente manoseado, y que el enemigo ha hecho carne en esta sociedad liberal, esta sociedad posmodernista, en donde hago lo que me conviene, por lo tanto, tergiverso todo el orden que estaba establecido, a mi conveniencia, pero sabemos cómo va el declive del ser humano. Pero tenemos este hilo conductor, la creación, hombre-mujer, familia, ¿para qué? Para que podamos estar completos en unidad en una sociedad. Nuestro rol como creyentes es esencial, no porque nosotros seamos importantes, sino que porque hay un plan de Dios con un orden perfecto. Y cuando nosotros empezamos a participar de esto, de verdad, desde lo más básico que nosotros vamos aprendiendo en el momento de ser salvados por el Señor, es desde ahí que comienza a materializarse un plan de Dios. Por eso es tan importante, el Señor nos hace partícipes de eso. No olvidemos nunca. El hecho de que estemos hablando de antropología no significa que seamos el centro. Esto no es humanismo, esto es de Dios, esto es teología. Esto es lo que el Señor ha querido mostrar al ser humano, solamente por amor. Así que todo lo que podemos hacer, todo lo que nosotros podemos ir adquiriendo como conocimiento, es simplemente para que podamos caminar de forma práctica en el camino que Él ha trazado desde antemano. Como una vez escuché a mi hermano Vicente Astudillo, antes de la luz fue la cruz, y eso de verdad que es un motivo de gozo, es un motivo de orden, y es un motivo que nosotros nos debe estar animando constantemente a saber que el Señor nos tiene un plan perfecto. Que no lo merecemos, pero participamos. Así que, mi hermano, de verdad que agradecerle, espero que de verdad haya sido de bendición para sus vidas, para nosotros también es un gozo poder compartir con ustedes, así que estemos ansiosos, parte la próxima semana, la segunda parte de esta serie, eh, con un hermano muy simpático, y vamos, y vamos a estar atentos a cómo de verdad poder seguir edificándonos mutuamente. Así que agradezco al Señor, quiero que nuestro pastor Luis nos guíe en oración para terminar este tiempo. Y si tiene preguntas, si quedan inquietudes por ahí, hágala llegar a los maestros, al pastor, a mí, a la persona que sea, y ahí como escuela vamos a ver cómo la abordamos en un siguiente foro. Así que para terminar le pido a nuestro pastor que nos guíe en oración y dejamos este tiempo en las manos del Señor. Ok, ok. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios de misericordia, Señor, y realmente sabemos que todos los que estamos acá tenemos un cuerpo pecaminoso, Señor, tenemos pecado en nuestras vidas, tenemos un corazón engañoso. Tenemos, Señor, muchas áreas, Señor, en nuestras vidas en las que tú tienes, Señor, el deseo de seguir trabajando, Señor. Y es por eso que te damos gracias, te damos gloria. Porque cuando miramos, Señor, lo que tú hiciste desde el comienzo y vamos viendo nuestra vida, para aquellos, Señor, que te conocimos ya más grandes, Señor, para aquellos que te conocieron desde niños, para aquellos que te conocieron hace poco, y empezamos a mirar que había una solución para todo lo que el mundo, Señor, nos enseñó, todos los valores que teníamos antes de conocerte a ti, que una vez que llegamos a tu salvación, Señor, a reconocerte como Señor, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, realmente es maravilloso ver, Señor, que cada uno de los que estamos presentes, tú les has querido usar. Algunos, Señor, en su soltería, algunos, Señor, en sus matrimonios, algunos, Señor, incluso en su viudez. Pero tú has permitido, Señor, que cada uno de nosotros podamos ir aprendiendo a vivir como tú vives, Señor, en esta tierra, en nuestros contextos, Señor. También te damos gracias porque tú nos has enseñado esto en nuestros trabajos, nuestros amigos, con nuestra familia. Y es por eso que te agradecemos porque tú formaste un pueblo para ti que realmente iba a ser luz y sal en este mundo, pero porque tú eres sal y luz, Señor, porque tú eres la luz, Señor, que alumbra a todo hombre. Y es por eso que podemos tener la bendición de poder avanzar, de poder crecer y entender que tenemos una esperanza que algún día, Señor, tú regenerarás nuestro cuerpo, Señor, y podremos estar cara a cara delante de ti, en la que todo esto va a pasar y solamente vamos a tener tiempo para glorificar tu nombre
y vivir, Señor, como en aquel tiempo en el Edén, pero esta vez sin pecado y contigo en el trono. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias porque pudimos tener un tiempo como iglesia de compartir, de preguntar, de responder. Entendemos que no somos quizás los más idóneos, Señor, para esta labor, pero te damos gracias porque hemos entendido, Señor, que tú has dejado a tu iglesia para esta tarea, Señor. Y te agradecemos porque has querido usar este tiempo para que podamos hablar y conocer un poquito más de ti, con el fin no tan solo de crecer intelectualmente, sino con el fin, Señor, de que tu Espíritu Santo tome este conocimiento, lo clave, Señor, en nuestro corazón y que nosotros podamos ir cambiando para glorificarte. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.